Seguro que alguna vez has querido crear alguna pieza que se te ha roto o algún tipo de soporte del teléfono o incluso algo más técnico como un prototipo. Pues si has pensado esto alguna vez, esto es para ti. Muchos pensáis que las impresoras 3D son máquinas de 2000 euros para hacer figuras de dragones o hacer juguetitos. Pues la verdad que no. Hoy os voy a desmentir sobre eso. Antes que nada os quiero decir que todas estas impresoras que vais a ver están en AliExpress. Están en AliExpress por un precio, bastante ridículo algunas a día de hoy con todo lo que pueden hacer. Así que os voy a dejar abajo un link y os voy a dejar algunos códigos de descuento para que os salgan algunas, pues la verdad que por menos de 150 euros, que está bastante bien para iniciarse en este mundo. Y para empezar hay que distinguir que hay dos tipos de impresora. Primero la que vamos a ver, que son las de filamento, como la Ender o la K1, que la vais a ver ahora mismo, que es básicamente como una pistola de pegamento automática. Suelta un hilo de plástico caliente y va construyendo. Es bastante limpio, barato y resistente. Es lo que necesitas para hacer piezas de coches, soportes, chasis o, bueno, lo que necesita casi el 90% de la gente que busca una impresora 3D. Por otra parte tenemos las de resina. Esto es un baño líquido que se endurece con la luz y te hace unas piezas de un detalle flipante, la verdad. Parece que la pieza sea inyectada de fábrica. El problema de esto es que es un engorro, porque tienes que tener guantes, mascarillas, tienes que lavar las piezas, tienes que curarlas y además necesitas bastante ventilación porque los productos son químicos y necesitas ventilar la propia habitación. Por lo tanto, te requiere un mayor mantenimiento que las de filamento no tienen porque solo inyectan el plástico. Hace unos años, si no estabas puesto bien en lo que es la impresión, pues normalmente siempre te salían las piezas mal o fatal. Se despegaban de la cama o no sabías qué le pasaba. Esto era porque era todo como muy tosco. Pero actualmente no tiene absolutamente nada que ver. Tiene unas ruletas para ir calibrándola, pero es que en las nuevas lo hace solo. Y aquí es donde te presento la K1 Max de Creality. Esta impresora te la traigo principalmente por su precio. Ha costado poco más de 400 euros en AliExpress. Esto es un precioso para este tipo de impresoras, básicamente porque rondan más de 500 euros. Es gracias a las promociones y códigos que yo suelo dejar. Sé que si no te quieres gastar este precio, pues te voy a dejar otras impresoras de Creality que también he probado y que también me gustan. Parten desde los 150 euros más o menos. Lo primero que tengo que hablar de ella es que es muy fácil de utilizar. O sea, la puede empezar a utilizar hasta un niño de 10 años. Este tipo de experiencia, pues para una persona que no tiene idea sobre este mundo, es súper satisfactoria. Debido a que solo tienes que sacarla de la caja, desprecintarla, quitarle los tornillos que trae en la bandeja para que no se mueva y a funcionar. Le pones filamento y ya está, se autocalibra cada vez que quiere imprimir y la primera vez y todas las veces que haga falta. No tienes que saber absolutamente nada. Este tipo de impresoras pues son rápidas, fáciles y te permiten hacer todo tipo de impresión. También existen kits para hacerlas multicolor, que ya sé que hay otras impresoras que ya lo traen de casa. Trae hasta una cámara con inteligencia artificial para que no te tengas que poner a romper la cabeza cuando una impresión no vaya. Simplemente te conectas desde la aplicación del teléfono y miras si la impresión funciona, va bien o no va bien. También es la facilidad de su slicer. El slicer es la aplicación que conecta la impresora con el ordenador. Al final es algo que veo imprescindible para alguien como yo y probablemente para alguien como tú. Es una herramienta imprescindible para poder hacer aquellos proyectos que igual se te escapan porque necesitas materializarlos. Y si piensas que la creación de piezas 3D es súper difícil, pues bueno, te digo yo que no. Algunas obviamente tienen su dificultad y tal, pero bueno, que sepáis que hay muchos portales en internet que la gente comparte muchísimos proyectos.
Y bueno, es que mi recomendación es que si os gusta arreglaros vuestras cosas o simplemente no queréis depender de una marca que venda repuestos de una pieza de plástico de 2 céntimos, haceros con una, porque es que os vale la pena, de verdad. Tenéis una máquina que os permite fabricar cualquier cosa que se os ocurra. Es que no tenéis que tenerle miedo porque nadie nace sabiendo y hoy en día hay 1000 tutoriales. Empezad con algo sencillo como una Ender 3, V3, una Bamboo Lab que te permite encima generar multifilamento con colores diferentes. Y si vas a usar materiales más técnicos con fibra porque quieres hacer piezas exclusivas o de alta resistencia, pues cómprate una cerrada que a día de hoy están bastante baratas. Y es que os lo he dicho, en portales de internet tenéis muchísimas. Os voy a dejar todos los links bajo. Y de verdad, adentraros en este mundo porque mola muchísimo. Así que nada, este es un vídeo diferente. Espero que os haya gustado. Espero que le deis like o suscribáis. Y hasta la próxima.